Buenas tardes, amigos y amigas. Quiero hoy nuevamente intervenir, opinar a raíz de los últimos acontecimientos que están sucediendo en el país a raíz de las reformas que el gobierno actual le planteó al pueblo colombiano en las elecciones pasadas. Y yo creo que es un nicho donde los 50 millones de colombianos tenemos que estar atentos y opinar sobre ese particular, porque no podemos ser ajenos a la inversión del presupuesto que nos pertenece a todos los colombianos. De manera que a raíz de eso lo he denominado participemos en política, que es muy importante. Y propiamente voy a tomar una reforma, la reforma laboral, para no hacer tan extenso el video. La reforma laboral la plantea, la diseña el gobierno nacional y se la presenta al Congreso de la República en la Cámara de Representantes. Luego de un arduo y largo debate, sale una reforma con muchos cambios que por las informaciones de prensa fueron debatidos y confrontados con el gobierno y las fuerzas políticas, y se llegó a un acuerdo para aprobar esa reforma donde las dos partes quedaron satisfechas. Luego de esto pasa al Senado de la República, propiamente a la Comisión Séptima, donde sin darle el más mínimo análisis de tajo, esta comisión, encabezada por 7 senadores de las fuerzas tradicionales, la hunde sin analizar nada. A raíz de esto el gobierno entonces dice, bueno, pero pues si el Congreso, propiamente el Senado de la República, no me funciona, voy a acudir al constituyente primario, quien finalmente es el jefe de todos los colombianos, ¿no? Y opta por convocar a una consulta popular donde irían los temas de la reforma laboral propiamente dichos. Arma el documento, lo radica en el Congreso para que el Congreso apruebe la consulta popular. Es así como el Congreso de pronto se da cuenta que con esa hundida de la reforma sin ningún análisis cometió un error, y el día que iban a debatir la aprobación de la consulta popular por petición de uno de los senadores, renuevan o rescatan la reforma laboral unida a la Comisión Séptima y le dan traslado de esta a la Comisión Cuarta en cabeza de la senadora Lozano, la senadora Lozano, y en una forma que nunca había trabajado tan rápido el Congreso. En menos de 8 días ya tenían el 75, el 80% de la reforma aprobada, con unos cambios no muy significativos, pero en gran parte la reforma que salió de la Cámara de Representantes. ¿Y qué sucede? El mismo día que la reviven, hunden en una forma fraudulenta el documento donde el gobierno solicitaba para la convocatoria de la consulta popular, cometiendo una serie de abusos de gobierno, diría yo, abusos de autoridad, porque se violentó ahí el derecho fundamental al debido proceso en todos y cada uno de los acápites del desarrollo de esa reunión donde se debía aprobar la convocatoria a la consulta popular. A raíz de esto el gobierno hace un análisis jurídico y dice que el Congreso no se pronunció durante los 30 días que la ley le daba para que se pronunciara, y convoca la consulta popular directamente, abocando que el Congreso no se pronunció, por consiguiente la puede el gobierno solicitar directamente al pueblo colombiano. Digo yo que esto le sirvió como de presión al Congreso de la República, porque en estos momentos creo están debatiendo los últimos 12 puntos de la reforma laboral,
donde por manifestaciones el gobierno dicen que de estos 12 puntos hay algunos que son una línea roja que no aceptan, pero yo diría que eso es más bien como medio de presión. Yo creo que no sé cuántos de esos puntos se vayan a aprobar, pero yo creo que se van a aprobar gran parte de esos puntos, y yo creo que el gobierno se debe dar por bien servido y aceptar esa reforma, sancionarla y no convocar la consulta popular, por lo menos para este tema, porque hay muchos temas que en adelante hay que tratar, ¿no? Y que yo creo que el gobierno debe impulsar antes del 7 de agosto del año 2026, cuando expire este gobierno, ¿no? Esperemos que salga una buena reforma laboral que satisfaga muchas necesidades que le fueron quitadas por gobiernos anteriores a los trabajadores colombianos. Otro punto que quiero tratar es qué va a pasar para las elecciones del 2026. Yo digo que este gobierno, con las reformas que ha podido implementar, sobre todo la reforma agraria, donde en estos momentos se han repartido más de 500.000 hectáreas a pequeños y medianos campesinos, si logra con esta repartición de tierras fértiles que ha hecho implementar los entes que van a orientar ese campesinado para crear las empresas de sustentación y de orientación de esos campesinos, nosotros a la vuelta de, yo diría, de unos 10 años, comenzamos a ver un país poderoso en la parte agraria, porque tenemos tierras muy fértiles. Podemos ser la despensa del mundo, y diría yo, donde aquí en esta línea ecuatorial y propiamente aquí sobre el meridiano 72 donde estamos, es donde están los suelos más fértiles, porque tenemos un nicho de cordilleras ahí. Usted sabe que esos son suelos volcánicos que traen muchos elementos menores, y es una tierra muy fértil para toda clase de cultivo, ¿no? De manera que si se logra implementar eso, yo creo que vamos para adelante. ¿Y qué sucedería? Se despertaría esa franja de colombianos que no participan en política, que es la parte más pobre. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta de que si no se le da continuidad a una línea progresista, volvemos a los nichos anteriores. Entonces retrocederíamos en la parte económica, y en la parte de orden público yo sí diría que sería una catástrofe. Nos volveríamos a acordar de los años 80 y 90, cuando fue terminado un partido político. De manera que yo creo que en el 2026 los colombianos más pobres deben darle continuidad a otro gobierno progresista. Porque en la clase media, media baja y media alta, y la alta, diría yo que con tanto bombardeo, con tanta mentira que se le ha hecho a este gobierno, ahí el nicho de votación es muy bajo. Ahí creo que no hay mayor cosa, porque hay mucho colombiano que ha sido engañado con la situación de que vamos para Venezuela. No podemos hacer esa comparación, porque es que no se puede comparar Hugo Chávez con Gustavo Petro. Gustavo Petro ha demostrado ser un hombre que se preparó, ¿no? Que tiene conocimiento, que tiene liderazgo. Cometió supuestamente por los medios de comunicación unos errores, que fue guerrillero. Pero pues al parecer esa guerrilla nació, fue producto de las injusticias que se cometían en este país, ¿no? Pero finalmente el mismo gobierno lo amnistió y llegó allá con sus méritos. No lo puede, y es el presidente hasta el 7 de agosto del año 2026. De manera que yo creo que en el 2026 no hay nada definido, pero sí, como lleva las cosas este gobierno, creo que debe seguir una línea progresista, porque ya Colombia no soporta más injusticias en la forma como veníamos manejando esta economía y la parte política, con oligopolios y monopolios que no se saciaban de poder y de riqueza almacenada en un nicho muy pequeño. De manera que yo les agradezco que me hayan visto este video. Esperemos que de esto puedan extraer algo, les cree por lo menos una inquietud
para más adelante y mirar lo que se está haciendo. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad.